Productos, muchos productos en un mismo vídeo. A esto me dedico. Hay un montón de cosas que tanto me regalan amigos y familia como cosas que me prestan las marcas, y en este caso voy a dedicar un vídeo a todas las cosas que merece la pena, porque ahí vais a ver que hay productos muy interesantes, y de las cosas que no me llaman la atención o no me han gustado, pues directamente no hablo. Así que vamos al lío, porque el primero de los productos de los que quiero hablaros es esta cafetera portátil Brixton Roma, que por una parte muy bien y por otra vais a entender que tengo mis reticencias, pero voy a explicarlo. Es una cafetera portátil, la verdad que muy guay, porque es así como muy compacta, la puedes llevar en cualquier mochila, y me la regalaron en Navidades, porque obviamente me gusta mucho el café, y eso pues rápidamente alguien me regala algo relacionado con lo que me gusta, ¿no? Y ese tipo de producto creo que encaja como buen regalo si tienes un presupuesto más o menos elevado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto que cuesta en torno a los 90 euros, con la diferente conversión en resto del mundo, para que os hagáis una idea. Sé que estas cosas nunca son específicamente así, pero así nos entendemos todos con un poquito de contexto. Y ya entrando a lo que es el producto, lo que hablamos es, al margen de ese diseño que está muy guay para llevarlo en cualquier parte del mundo y que sea con batería, pues por otra parte tenemos una batería que se carga por USB-C y dura bastante, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el café sale a 15 bares de presión y se calienta a 4 niveles de temperatura, de los 40 a los 92 grados. Lo mejor de la cafetera sin duda es la compatibilidad, y es que podemos ponerle capsulitas de Nespresso o podemos directamente echar el café molido, de forma que le damos a un botoncito y el propio capuchón hace de vaso y ya está, tenemos un café de especialidad, bueno, tampoco es eso, un café expreso en cualquier parte del mundo. En la parte de arriba echaríamos el agua para que utilice para hacer el café. Obviamente te tiene que gustar el café y por supuesto depende de cuánto viajero seas. Yo particularmente no lo utilizo tanto porque no soy montañero, no me pilla por ahí todos los fines de semana, y sin embargo pues sí me gusta el café, pero como digo, para los presupuestos que manejamos le daría una vueltina, depende de cada uno. Así que como siempre yo dejo links en descripción de todas las cosas que voy a comentar y paso a la siguiente, porque también he podido probar las nuevas cámaras Tapo con panel solar, y es que en este caso vienen en kit. Esto es interesante porque hace poco hablaba de las cámaras Tapo que han lanzado para este 2026, que ya tienen resolución 4K y algunas opciones mejores. Hicimos además una comparativa en la cual veíamos cómo se ve una cámara normal y cómo se ve una 4K, permitiéndote hacer mucho zoom y obviamente seguir manteniendo la definición de la imagen. Pues bien, esto cobra más sentido para mí si hablamos de exteriores, donde muchas veces lo que quieres es hacer zoom precisamente para ver bien lo que pasa alrededor. Es por ello que esta que estáis viendo ahora es la Tapo C660 en kit, porque viene con el panel solar y busca ser la solución definitiva para proteger tu hogar durante las vacaciones. Por supuesto, control absoluto dentro de la aplicación, que es compatible con iOS y Android, y la calidad de imagen, que es de nivel premium, y claro, es bastante cómodo, sobre todo si lo que buscas es la tranquilidad de no tener que estar conectándolo a un punto de luz y que directamente pongas una cámara exterior, va con su panelcito solar y aguanta la de Dios, porque sí, esto da energía infinita. Esta batería integrada combina con el panel solar de forma que va a funcionar de continuo, sin cables ni mantenimiento. Y claro, si a todo esto le integramos la inteligencia artificial que está diseñando Tapo para este tipo de cámaras, pues tenemos un elemento completo de seguridad avanzada. No tienes que preocuparte por la energía, control total desde el móvil y encima buena calidad 4K con su lente de 8 megapíxeles, lo cual se combina con esa detección por inteligencia artificial que va a tener más definición a la hora de realizar alertas en tiempo real y que lo vas a poder seguir todo desde el móvil. Además, las grabaciones que realices también se pueden almacenar dentro de la cámara, o bien si conectas por ejemplo un Tapo Hub H500 como el que ya analizamos, estaríamos hablando de que podrías tener almacenamiento local de hasta 16 teras potenciados por las funciones de inteligencia artificial, es decir, que se combina perfectamente con aquel hub que ya analizamos. Y por supuesto que la aplicación es muy completa, que es de las cosas que más me gustan de esta firma. A la hora de que quieres gestionar por ejemplo zonas de privacidad, lo vas a poder hacer fácilmente dentro de la app. Incluso algo que, ya que estamos hablando de privacidad, me encanta de este tipo de cámaras, es que la lente se guarda dentro del dispositivo, de forma que puedes ver claramente que no hay lente grabando nada. De igual forma puedes también activar y desactivar las diferentes detecciones por IA de forma específica, es decir, que quieres que detecte personas pero no mascotas. Perfecto, lo puedes configurar. ¿Que quieres que detecte sobre todo vehículos y controlar solo eso de forma independiente? Se puede configurar. Por lo tanto, para mí hacen que esta cámara, además de la buena óptica y lo que es la cámara en sí, además mejora mucho con estas opciones y esta configuración fácil y sencilla dentro de la aplicación. Como dato curioso, comentar que la Tapo TC92 Kit
que puedes encontrar en otras tiendas, como por ejemplo en MediaMarkt, es exactamente la misma, simplemente que Tapo diferencia los diferentes modelos para venderlos aquí o en otro sitio. Y como siempre, estarás ahora viendo los precios aproximados en pantalla para que os podáis hacer una idea de en qué precios nos movemos. Pero esto no para, que seguimos. Y es que muchas veces me mandan cosas económicas y a veces me mandan cosas muy premium, como es el caso de LG, que me dejó para probar este monitor LG Ultrafine Evo, un monitorcito de 32 pulgadas, resolución 6K, nano IPS Black. Sinceramente es una maravilla. O sea, ¿cómo se ve este monitor? No tiene ningún sentido. Por supuesto está muy pensado a lo display de otras marcas muy premium que te puedan sonar. Cuesta en torno a 2000 pavetes, o sea, no estamos hablando de un monitor baratito, pero claro, hablamos de un monitor que es una auténtica maravilla. Claro, cuando lo instalé en el despacho de mi casa, lo que más me gustó, que es como se lo configura a mi mujer, era que directamente salía un cablecito, un único USB-C, lo conectaba a su portátil y ya está, ya tenía que si el teclado conectado, el ratón, tenía toda la parte de, pues yo qué sé, que se cargaba a la vez, es que lo tiene todo, la salida de vídeo, por supuesto, así que te genera un espacio tan limpio, tan minimalista, que esto nos enamoró por completo. Y claro, esto es porque dentro del monitor tenemos un hub integrado Thunderbolt 5, una auténtica pasada de producto, el soporte metálico, la calidad, de verdad, maravilloso, muy recomendable, pero claro, la mayoría de las cosas que me prestan las tengo que devolver, no me regalan las cosas, y en este caso pues se lo devolví a LG, muy agradecido por haberlo probado, ya os digo que lo recomiendo muchísimo, pero dije, venga, pues ahora tengo que volver a mi monitor Philips, pero vamos a darle una vueltita, porque me había gustado esto de tenerlo directamente por un único puerto, y que es por ello que vamos con el siguiente de los productos, que es el Ugreen RevoDock MaxiDock 17 en 1. Ya lo utilicé hace poco en un vídeo en el cual analizaba cómo sería Samsung DeX si lo comparásemos contra un MacBook Neo, teniendo en cuenta que los dos tienen un procesador de móvil, y las diferencias y la gracia que es un sistema operativo. Una comparativa de la que me siento bastante orgulloso, porque era una comparativa muy diferente, en la que no hablo tanto de cómo compiten los productos, sino de cómo el software es la verdadera clave de todo. Pues bien, ese producto ahí estuvo muy presente y ahora lo he reconvertido con este monitor para tener la misma experiencia. Obviamente el monitor es peor que lo que teníamos antes, pero yo quería la misma idea. Y lo bueno, que ya que comentaba el MacBook Neo tiene una cosa buena y a la vez es mala, y es que tiene un puerto Thunderbolt 5 y no tiene más puertos Thunderbolt 5, es decir, solamente tiene uno. Entonces, claro, con un dock de este tipo lo que podemos hacer es expandirlo al máximo, porque con un único puerto de este tipo ya podemos conseguir que salga el vídeo del monitor, que tener también, como decía antes, el teclado, el ratón y todo lo que quieras ponerle como accesorios. Además, te deja libres los puertos frontales por si le quieres poner una tarjeta SD, una tarjeta micro SD, le puedes poner obviamente un pendrive, un USB externo. Además, dentro tiene el puerto para un SSD para que podamos expandir el almacenamiento del monitor. Da muchísimas más opciones, siendo así pues un centro de mando absoluto para tu escritorio. No es solamente un hub, no lo veáis como, pues para poner puertos hay muchos elementos, ya lo sabemos, pero esto es que se convierte como en un punto clave, porque va a cargar bien tu dispositivo, porque además tiene todos estos puertos y otros muchos más. Fijaros que en la parte trasera tenemos salidas HDMI, salidas de vídeo por USB-C, tenemos también el host para conectarle directamente al portátil en este caso, y por supuesto Ethernet, alimentación de corriente, puerto de auriculares, más puertos USB-C. Vamos, que es que no te va a faltar de nada. La velocidad de archivos es otro de sus grandes factores, con hasta 120 GB por segundo, que sinceramente nunca alcanzo, porque siempre hay otra cosa que me hace cuello de botella. Si el cable que conecto se pasa a 40 GB por segundo, pues ya vas a... O sea, es decir, este hub está tan sobredimensionado que lo tienes con máxima potencia para muchos años. Pasar 80-90 GB en menos de un minuto es que es una pasada. Y de igual forma la conexión a varios monitores. Yo en este caso estoy utilizando uno que puedes conectar de forma profesional, varios monitores 8K 60 Hz, y seguirá dando potencia para todos ellos. El producto ronda los 450 euros, y si buscas un dock profesional de verdad para toda la vida, es este. Y pasamos así a otro producto que me ha prestado Xiaomi como complemento al Xiaomi 17 Ultra, que también me ha prestado Xiaomi hace unos meses, y es el Photo Kit para este dispositivo, que se ha convertido, ya digo, para mí en un accesorio imprescindible a la hora de entender este dispositivo móvil. No es solamente que el móvil tenga una buena cámara, sino que ahora lo convierte prácticamente en una cámara profesional. Y en este caso Xiaomi parecía que había apostado todo con su Leica Phone, pero que en este caso pues ha tenido a bien también acordarse de que tiene el Xiaomi 17 Ultra, y
con este photokit yo creo que lo complementa bastante, porque a mí este tipo de accesorios me encantan. Es lo perfecto para poder llevar una cámara semicompacta en tu bolsillo sin que sea una barbaridad cuando te vas de viaje, pero tampoco tienes que llevarte la reflex y además sigues utilizando tu móvil, así que tiene como bastante sentido. Obviamente es mucho más cómodo a la hora de lanzar el botón con este tipo de elementos, a la hora de hacer zoom, porque claro, es más rápido. Además soporta así los adaptadores fotográficos de 67 milímetros, de forma que le puedes poner filtros a la lente, que por cierto, esto es algo en lo que han entrado todos los móviles chinos de última generación. Es decir, el Vivo X300 Ultra viene con un kit Small Rig, también con un montón de opciones, con un enfriador directamente para el móvil mientras estás grabando, además del photokit, que también vendría con el dispositivo móvil cuando lo compras, si eliges esta opción, en la cual también tiene el teleobjetivo, la funda, la carcasa, el grip para la cámara, pero tampoco se ha quedado atrás el Oppo Find X9 Ultra, que con la misma línea viene con otra colaboración, viene con otro photokit, viene también con el accesorio, viene con el grip muy parecido al que veíamos en el Xiaomi. O sea, hay muchísimas opciones en este tipo de móviles Ultra que lo que nos quieren dar es una mejor experiencia a la hora de utilizar nuestra cámara. ¿Cuál es la mejor de estas cámaras? Lo descubriremos en un futuro vídeo que estoy preparando. Y es que este vídeo estoy hablando precisamente de cosas que me han gustado mucho y quería hacerles un pequeño espacio en este canal, como es, por ejemplo, la nueva barra de sonido JBL 1300 Mark II o MK2, y es básicamente el cine en casa sin tener que instalar ninguna cosa compleja ni lanzar cables por tu casa. A mí este concepto de verdad me apasiona. Es que es para levantarte, dar palmas con las orejas. JBL esto lo hace perfecto, no solamente por la calidad de sonido, porque que sí, que todas las barras de sonido de cierto valor, pues obviamente suenan muy bien, en eso no voy a entrar, es más bien que lo hacen muy bien en el concepto del diseño. A mí ya lo probé hace unos años cuando vi la primera versión, esto de tener lo que sería la barra en un único bloque, pero que en un momento determinado tú le quitas los dos subwoofers y se los pones detrás del sofá de forma cómoda por batería, y que en un momento determinado tú veas una película con un Dolby Surround ahí completo, cine en casa, y que después, como digo, no queden cables por medio, lo vuelvas a poner en su sitio y siga cargando y siga estando como un elemento integrado, es que de verdad es perfecto. Es que no sé en qué momento se les ocurrió, porque incluso si dices, no, es que yo lo que quiero es que estén siempre en su sitio conectadas por cable, es que también se puede, es que no restas esa posibilidad, lo puedes seguir dejando conectado por cable para que siga funcionando, pero si no, si lo quieres es como en mi caso, un sistema más limpio y cómodo, pues yo creo que es perfecto. Luego, por supuesto, hablando de algunas cosas más técnicas, habría que hablar de esa distribución 11.1.4, es decir, un sistema Dolby de sonido masivo apoyado en una tecnología de calibración espacial de JBL llamada Multibeam 3.0. Es decir, que todo esto con un sistema de altavoces orientados hacia el techo presentan tanto en la barra principal como en esos satélites extraíbles un sonido que rebota para generar una excelente inmersión vertical ideal para películas y videojuegos. Además del subwoofer inalámbrico que se acompaña con un bloque aparte que nos aporta todos esos graves muy profundos y contundentes que además son esenciales para sentir físicamente una escena de acción. De verdad se nota mucho la diferencia. Llena una habitación grande como todo mi salón comedor sin distorsionar lo más mínimo. Y tenemos también tecnología Pure Voice, algo que yo agradezco un montón porque estoy seguro que os ha pasado cuando estáis viendo una película como que los diálogos no se oyen bien, como que dices, escucho muy fuerte el sistema de, o sea, como el equipo de sonido y el ambiente y todo, pero no estoy oyendo bien el diálogo de la película. Pues bien, en este caso JBL tiene una tecnología específica para que esto mejore y es bastante top. Además de una conectividad total, Wi-Fi integrado, es compatible con AirPlay, con Alexa Multiroom, con Chromecast, por supuesto Bluetooth para poder enviar el sonido de tu móvil, pero es que además los dos satélites de los que hablaba antes que son extraíbles también te los puedes llevar de forma independiente como un altavoz Bluetooth a un evento que tengas, o sea, los puedes utilizar como un altavoz externo. Claro, con todo esto la potencia de salida máxima del equipo es de 2470 vatios, ahí es nada, con el subwoofer que comentaba antes que tiene doble driver de 200 milímetros, es una auténtica pasada y el precio es de 1.499 euros, lo cual teniendo en cuenta que es la madre de toda la barra de sonido y sin duda la mejor que he probado nunca, a mí me parece brutal. Pero no todo van a ser equipos caros, hablemos ahora de un proyector muy barato de AliExpress, es el X9 Pro Mini y he tenido que buscar el nombre
sale en la etiqueta porque es básicamente proyector random del día. Es un proyector de estos que intentan imitar el Freestyle de Samsung, este pequeñito y compacto, pero en plan muy económico. Y claro, no es el proyector definitivo en el que ves las mejores películas del mundo, pero sí que es un proyector que he puesto en la sala de juegos de las niñas y es bastante guay, porque obviamente lo utilizas como un cine casero para ponerles algún tipo de canción o vídeos, y se convierte más en un gadget decorativo de utilización cotidiana más que en una experiencia de cine de no, me voy a sentar y voy a poner aquí el proyector de la leche. No, es más bien algo sencillo. Este reproductor viene con Android integrado y es Full HD, y además tenemos la corrección trapezoidal, que esto es algo básico si lo quieres poner en cualquier momento, que siempre se vea de forma cuadrada bien, ¿no? Y cuesta en torno a los 100 euros con la conversión en diferentes partes del mundo. De igual forma, la empresa Ecovacs me envía el Debut X12 Omni Cyclone, un pedazo robot aspirador brutal. Estamos hablando de uno de los topes de gama del mundo y que en este caso es una maravilla para la limpieza de tu hogar. Es un sistema verdaderamente desatendido, ya que es la gracia de tener una succión sin bolsas y la base totalmente autolimpiable. En este caso hablan de tecnología de succión ciclónica. No sé muy bien qué significa eso. Si os puedo decir que 22.000 pascales para el producto se sienten muy bien de potencia y sientes que deja los elementos limpios. Vamos, para que nos entendamos, que después de pasar este bicho el suelo queda perfecto, o sea, está aspirado, está fregado, está maravilloso. No en vano fue uno de los mejores productos del CES de Las Vegas de 2026, porque tiene algunas cosas realmente innovadoras. Por ejemplo, tiene una tecnología de limpieza que incorpora boquillas de pulverización de agua en la parte frontal para que así vaya rociando agua, mientras después la succión limpiadora lo deja mejor y así podemos ablandar esas manchas secas y difíciles. Por otra parte, esa estación que veíais antes es Omni, es decir, que hace todo, que está súper automatizada y que lava la mopa, la seca, vacía el depósito del polvo y gestiona la succión de limpieza automática. Por supuesto, no puede faltar la inteligencia artificial para identificar manchas secas y pretratar algunas zonas. Y en cuanto a autonomía, la planta de mi casa serán unos 65 metros cuadrados aproximadamente y nunca la he visto tener que parar para recargarse, así que yo creo que con una casa media puede sin ningún problema. Y en cuanto al precio, pues hablamos de un robot aspirador que ronda los 1.400 pavinis, así que de nuevo volvemos a un producto bastante premium. Así que ahora dos reseñas de audio. Por una parte, auriculares Bluetooth. Hablamos de los Huawei FreeBuds 5 Pro. No os he dedicado un vídeo en exclusiva, pero los he utilizado muchísimo últimamente en vuelos y por supuesto saliendo a correr. Esto para mí es fundamental. Unos auriculares pequeños tienen que ser resistentes al agua y al polvo para poder tener un poquito de sudor por si llueve, porque salgo a correr habitualmente, y además tienen que tener una ergonomía suficiente como para adaptarse bien al oído. Pues bien, estos son perfectos. De nuevo, equipo mega premium. Es que tanto el diseño, que ya está más que inventado, te pueden gustar o no, pero obviamente ya hablamos de gustos personales y de colores, ¿no? De que te gusten los colores. En este caso el doradito para mí es un diferenciador claro de otras marcas. Y por supuesto estamos hablando de lo mejorcito del mercado, tanto cancelación de ruido activa de última generación, certificado de audio de alta resolución, es decir, el típico loguito este high-res que ponen en las cajas. Estos auriculares lo tienen. Por supuesto, una conectividad multipunto rápida y lo más importante, una calidad de sonido que de verdad, si no es lo mejor del segmento, pues está ahí compitiendo contra los mejores del segmento, los mejores AirPods, los mejores, o sea, de verdad, muy en esta línea, porque está bastante bien desarrollado por parte de Huawei. Que algo que hace bien es el audio, pues en esto llevan años para mí, si no, repito, siendo los mejores, estando pero que muy arriba. Y luego, hablando del precio, no está tan descabellado dentro de su segmento, porque de nuevo, algo menos de 200 euros, teniendo en cuenta que hay auriculares de la competencia, digámoslo claro, que son peores y que cuestan 230, 240, 250 euros, pues yo creo que tienen mucho sentido, porque encima son más competitivos en precio. Así que muy bien por parte de estos Huawei para este año. Y también muy guays, pero en otro segmento diferente, los Nothing Headphones A. En este caso han decidido lanzar unos auriculares un poquito más económicos que los que lanzaron hace un año y mantienen el icónico diseño, mantienen algunas de sus mejores opciones, pero que muy bien tirados. Por una parte, calidad de sonido, por supuesto. Hablamos de un que dentro de su segmento están muy bien, y hablamos de un precio de unos 135 euros, algo menos de 150 euros. De nuevo, para este tipo de productos con esta calidad lo veo muy competitivo, porque tiene tres factores fundamentales. La primera, como decía, una buena calidad de sonido. Hablamos de tanto alta resolución, compatible con LDAC, también tendríamos una cancelación de ruido activa adaptativa y por supuesto una batería, que es el tercer punto que quería comentar, una batería que es
inexplicable. O sea, es increíble. Puede durar, no sé, semanas. Es que es inagotable. Parece que de verdad no acabas nunca con su batería, porque de verdad están siempre bien. Y a la poco que lo cargas es que lo puedes a tener semanas. O sea, de verdad, muy recomendables en ese aspecto. Y si acaso, el diseño yo creo que es la barrera de entrada. Hay gente que le gusta, gente que no. Es obviamente muy personal, porque Nothing juega a esto, a hacer diseños muy diferentes, a tener algo que tenga mucha personalidad. Y claro, te puede gustar más, te puede gustar menos. Y esa es para mí la única cosa que puedo entender que alguien diga, no son para mí. Pero por todo lo demás, de verdad, por precio, calidad y una maravilla. Y llegamos así a dos productos que son verdaderamente peculiares en concepto. Por una parte, he probado un destructor de basura, un triturador de basura Dreamy SF25. Es, por una parte, un producto interesante para tu cocina, ¿vale? Que lo que va a hacer es gestionar los residuos orgánicos de forma que cuando tengas pues la típica restos de comida, ¿vale? Para que nos entendamos, los tiras en su pequeño cubo y los tritura, los fermenta y al final acabas teniendo un compost propio que puedes utilizar en tus plantas y claro, como concepto de medio ambiente y reutilización de recursos me parece maravilloso. Luego, lo que es la calidad del producto en sí está muy bien hecha porque no hace ruido, el triturador es hiperpotente, también te vuela la cabeza el mecanismo de molienda de alta eficiencia, a pesar de ser residuos orgánicos que a veces están duros y que son difíciles, pues la verdad que los tritura que da gusto y por supuesto previene de forma clara todos los atascos en un fregadero, ¿no? O sea, si en lugar de tirar ahí las cosas las tira directamente aquí, pues obviamente mejoras bastante ese aspecto. Y aunque me gusta mucho el producto y es muy recomendable, veo dos elementos que hay que tener muy en cuenta si hablamos de este producto. Lo primero, el precio. Por supuesto, hablamos de en torno a los 400 euros para un producto que, como veis, no es que sea imprescindible en nuestro día a día, que no deja de ser añadir un trasto más a nuestra cocina que ya cada vez es más pequeña y que está más saturada de electrodomésticos. Por lo tanto, me genera esas opiniones encontradas cuando pienso en este producto, que me gusta mucho cómo funciona, pero que luego el concepto, pues igual no estamos tan preparados para algo así en nuestro día a día. Al final, es algo que tiene que valorar cada uno y yo voy a hablar del siguiente producto que es peculiar, pero que este sí que me parece que está muy bien tirado. Y es el Moto Watch de Motorola. Un smartwatch sencillo, equilibrado y elegante, que lo único que ofrece es pues el típico reloj básico para tener tus métricas de salud, deportes esenciales, una pantalla brillante que se ve bien a la luz del sol y sobre todo un precio accesible. Hablamos de un elemento que cuesta en torno a los 60 euros y que nos da una pantalla táctil OLED de 47 milímetros con sensores de salud que van bien, el pulsómetro, el oxímetro para poder medir el oxígeno en sangre, incluso tiene navegación y seguimiento por GPS y por supuesto certificado IP68, por lo que te vas a poder duchar con él sin ningún problema. Y es el concepto, han hecho como el elemento perfecto entre lo que es una banda de Xiaomi de 50 euros y lo que es un reloj de 100, ¿no? Como que han ido ahí al punto perfecto para tener un reloj sencillo que cumple con el 95% de las necesidades de todo el mundo y creo que lo han hecho muy bien, porque han hecho un producto de verdad que en cuanto a batería, en cuanto a opciones y calidad, prestación, está genial. Nada que añadir. Este era el repaso, un repaso exhaustivo por un montón de productos que, por supuesto, espero que os haya gustado. Y es que yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y aquí vamos a seguir analizando un montón de tecnología. Así que ya sabes, puedes suscribirte, activar la campanita y así ver todo lo que estamos trayendo. Ojalá que sí, que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta luego.